bien muy claro, ya serán las instancias correspondientes las que se encarguen de averiguar si hay algo que perseguir. Incluso hace algunos minutos, Daniel, escuchamos que efectivamente cumple lo que dijo María Eugenia Campos Sí, cuando le preguntan, le dijo, ya dije que ya no va a tocar el tema. Y el otro que así como empezó con una voz muy fuerte hablando y diciendo su discurso y luego cuando dijo, ya César Duarte también, tenía que decirlo y se dijo. Sí, a mí me pareció esa en particular una expresión un poquito fuera de lugar, porque ya los jueces en días anteriores se habían encargado, el tribunal concretamente, se había encargado de decir que no había ninguna imputación para ella, que ella estaba fuera, por decirlo coloquialmente, más allá del bien y del mal. Entonces, mi cuestionamiento o mi duda es por qué retrotraer, como dicen los políticos, el tema que no era obligado. Es como, siento yo, El curarse, de César Duarte, sí, como curarse en salud. O sea, ni perdón ni olvido. A explicación no pedida, acusación manifiesta. No tenía por qué haberlo comentado, según mi muy particular punto de vista. yo opino que cuando menos en su presentación como gobernadora ya constitucional, hizo bien en marcar el punto, ¿no? Porque lo dije yo en el comentario, ¿no? Creo que ella va a estar puntual siguiendo el desarrollo de ese y del caso de que se pueda presentar, de que encuentren anomalías en la administración anterior y que sean las instancias judiciales quienes se aboquen a ello, pero que marcaríamos y señalaríamos, como decían los clásicos, eh, pues cuando menos marcarlo de decir, pero en fin, creo que hizo bien. son dos temas, Sí. el de Javier y el de César. Bueno, el de Javier. Yo quiero decir que allá en estos 5 años, y no sé si es gracias o debido a esta bronca que traía Javier con Osvaldo Rodríguez, el dueño del diario. El diario empezó con lo que tenemos que hacer todos los medios de comunicación, con labores periodísticas de investigación. Toda la información que salía en los diarios en contra de Javier Corral estaba bien sustentada por la Oficina de Transparencia, incluso hasta con documentos, y creo que fue, voy a entrecomillarlo, un golpeteo mediático sustentado. Es decir, volvió el diario, como tenemos que hacerlo muchos medios, a nuestras labores de investigación. Y Claro. si vas a pegar, tienes que pegar Susténtalo. con, con buenos argumentos y bien sustentado. En base a eso, me llamó mucho la atención, ¿no? No sé si ese día, el miércoles o un día anterior, habían sacado lo de las tarjetas de crédito, de las tres tarjetas de crédito Uh-huh. de 200,000 pesos cada una, que era un gasto mensual de 600,000, un gasto entre comillas discrecional, a lo cual toda secretaría particular tiene derecho, ¿no? También la secretaría particular de presidencia municipal tiene un fondo de esa naturaleza, y lo criticable es de que no teniendo dinero el gobierno del estado, ¿cómo te gastas 600,000 pesos en café, galleta? Hasta yo creo que la boleada de los zapatos la querían pagar con tarjeta, nada más que los boleadores no traen La maquinita. la maquinita, no traen terminal. Y eso lo menciona también María Eugenia Campos, y yo creo que ella no tenía los elementos de su equipo de trabajo ni de Hacienda sobre ese caso específico de las tarjetas de crédito. Lo que ella tenía era, por ejemplo, lo de la bursatilización y el 2% de interés y cosas que muchas veces la gente no entiende.
de cómo creció la deuda o cómo en lugar de tener un buen manejo y pagarla, te endeudaste más. Y yo explicaba lo que dijo uno de los detractores que era colaborador de Javier Corral, no sé si fue Carlos Olson o Aguilar, cuando dice que no tienes dinero para pagar la hipoteca de la casa o la mensualidad de la casa y contratas una tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito pagas ese mes la casa, pero bueno, ya debes también la tarjeta de crédito y el siguiente mes tienes que pagar tarjeta de crédito con sus intereses y más la otra mensualidad de la casa. Fue un ejemplo bien clarito, porque la gente, yo repito, no entiende mucho lo que es la cuestión de la deuda ni cuánto debes. Las cantidades son exorbitantes. Y buena parte de lo que se mencionaba contra Javier tiene que ser o tuvo que ver con eso. Es decir, la investigación periodística le está ayudando en estos momentos al gobierno que entró, pues para saber en dónde estuvo mal, incluyendo los gastos de la vicegobernadora, los mismos gastos de su jefe de escoltas, en fin, toda una serie de cuestiones que pues ya ellos tienen como una luz, a diferencia de Javier Corral, que la información que tenía para poder irse en contra de César Duarte, pues se la dio el mismo secretario de Hacienda de César Duarte. Testigos protegidos. El testigo protegido. Ajá. Que le dijo, mira, no me metas al bote, pero toda la información que quieras. Y pues la información fue de primerísima mano. Ese es mi comentario en torno a lo de Javier Corral. En torno a lo de César Duarte, yo sí creo que tenía que haber tocado el tema. Si no lo ha tocado, creo que hubiese sido un mal comentario para ella, porque a final de cuentas el gobierno saliente, que duró 5 años en la persecución de César Duarte, con elementos válidos o no, es un proceso que ahí está, y debido a eso está César Duarte en una prisión de los Estados Unidos, sea culpable o sea inocente, ahí está detenido, ya será la autoridad correspondiente la que diga si sí o si no, pero es un pendiente, Lick, y es un pendiente, Daniel, que le deja el gobierno saliente a María Eugenia Campos Galván, junto con la deuda y todo eso que tenga que ver, dijo. Sí. En el caso de Javier Corral, dijo María Eugenia Campos, y así fue la frase, ya serán las autoridades y las dependencias, yo no. Sí, eso fue puntual. Lo marcamos en su momento y hace un rato lo reafirmé. Sí tenía que haber hecho su posicionamiento político. Imagínate que le hubieran reclamado en cuanto terminaba el evento, el que no lo hubiera tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y cosas como eso. Hubiera sido como pues darle la razón a muchas de las cosas que se estuvieron diciendo, sean o no sean ciertas. Eso pues no se sabe, nunca se demostró fehacientemente. Hasta el final, el mismo día casi de la toma de posesión, la desvincularon. Entonces yo creo que hizo bien, y creo que se manejó bien en su discurso. Creo que también el no responder a las preguntas incisivas y hasta en el corte de amarranavajas que le sí. mandaron, no se enganchó y lo dijo bien. Ni siquiera se inmutó para no responder a la pregunta directa que le hacían. Insistente. Va bien. Lick. Yo no estaría tan de acuerdo, pero finalmente entiendo la postura. En el caso concreto de César Duarte, si lo mencionas bien y si no lo mencionas también. O sea, iba a haber crítica de cualquier manera. Yo lo que... No, pero no la hubo. ¿No la hubo de qué? En contra de que no haya dicho nada, que es lo que estamos diciendo. Sí, obviamente. Bueno, porque si dijo, no podía haber crítica en otro sentido. Bueno, pero pues es que creo que pudo haber sido un poquito más fino. De una manera u otra. Sí, pero según mi percepción,
o mi idea pudo haber sido un poquito más fino el trato y no... Sigo pensando que fue como cobrarse en salud en algo que todos sabemos que ahí están los tribunales, que todos sabemos que está a expensas de que un juez, primero que lo traigan, y luego que aquí, mediante un juicio justo, determine un juez su culpabilidad o no de los hechos imputados. Pero bueno, ese es un tema que como se trajo durante 5 años todos los días, me parecía que era una obviedad. Pero bueno, tienen razón, había que tratarlo porque si no se la iban a consumir, por no decir otro vocablo más trillado, con las críticas por haber omitido mencionar de alguna manera que ahí estaban los casos y que se van a seguir. Eso era una obviedad, sigo pensando. Sí. Y el otro tema donde creo que hubo no despropósito, como diría yo, una pequeña exageración en que prometió, al igual, valga la comparación, que el 1 de diciembre Andrés Manuel, cuando toma posesión, que dijo que hasta ese día iba a haber matanzas y hasta ese día se terminaba la inseguridad en México, ustedes recordarán. Maru dice que a partir de este día que toma posesión ella, se van a acabar o va a menguar o va a mermar la inseguridad, cuando ese día la reciben, el día de su toma de posesión, con 9 acribillados en Cuauhtémoc. Y me parece una oferta muy aventurada el decir que va a acabar con la inseguridad. Ojalá que trajera la varita mágica para terminar con ella, pero bueno, eso es algo que estamos por ver en los próximos días, meses y años. Creo que no lo dijo así. No lo dijo así. No, lo que dijo es, no sé, ayúdame a recordar, Daniel. La frase fue, le hizo un llamado a la delincuencia para decir que, ahorita checo la declaración, pero no dijo que iba a acabar con la inseguridad. No lo mencionó así. No lo mencionó así. Directo. No fue como una promesa de que ya no va a haber inseguridad. No. Le mandó un mensaje a los delincuentes. Ahorita voy a buscar la frase que la de tener por ahí, textual, para que no se pierda precisamente la forma en que se puede contextualizar una declaración. Mira, por aquí ya la tengo. Que por cierto, ayer tuvo agenda aquí. Sí, anduvo ocupada. Ahí en Riberas del Bravo. Yo creo que nadie tiene una varita mágica para terminar con la violencia, los asesinatos, la corrupción. No existe bala de plata para eso. Y es muy arriesgado, concuerdo con el licenciado en ese concepto, de que es muy arriesgado el afirmar y decir que van a terminar con eso, ¿no? Creo que solamente personas, políticos, pues que no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo, se avientan una declaración tan demagógica como esa. ¿Por qué no tienen la vara mágica? Porque nadie tiene una varita mágica para atemperar las pasiones y los deseos humanos. La violencia está sujeta a esto, la corrupción está sujeto a esto. Diría Nietzsche, es la moral la que uno tiene que autoimponerse para poder presentar una imagen externa de lo que hay en el interior, y actuar con un poder que sea congruente. Y esto es de lo más difícil psicológicamente de lograr para el ser humano. Por eso no se puede, tiene que ver con deseos y pasiones. Voy a leer lo que dijo la gobernadora. Venga. Dijo, reiteró que su administración regresará la dignificación a los cuerpos policíacos por medio de la coordinación de esfuerzos con los mandos municipales y federales dentro de una estrategia renovada
invirtiendo asertivamente en la instalación de tecnología en vigilancia e inteligencia digital. Entre comillas, porque textualmente lo dijo, vamos a recuperar la paz en el estado. Juntos sí podemos hacer de Chihuahua el estado más seguro del norte del país. Está. Habló acerca de Sí, porque traer... voy a terminar con la inseguridad, como lo dijo Andrés Manuel, es mucha diferencia, ¿no? Sí. En el texto y en la ¿Cómo puede afirmación. terminar con cómo va a traer la paz? Pues hasta... Será la paz de los sepulcros. No, es que es un buen comentario, licenciado. ¿Cómo va a traer la paz y a qué tipo de paz se refiere, verdad? Porque la paz de los sepulcros, pues esa es precisamente la que casi viene al imaginario de todos cuando se habla de paz, ¿verdad? Claro, claro. Sin embargo, como no lo aclaran y hay diferentes tipos y formas de traer o de estar en paz, ausencia de conflicto puede ser una forma de describir la paz. Total calma, esa es otra, y pues no se refieren a ello. Entonces, en ese sentido es muy amplio, pero una cita textual como la de el señor de Macuspana, pues no dijo. Porque yo creo que cuidó mucho ese punto, ¿eh? Sí. Yo creo que por eso dijo vamos a recuperar la paz y no dijo vamos a terminar con la inseguridad, porque como dice Daniel, pues, nadie, por más que te digan, pues nadie va a terminar con la inseguridad. O sea, no es el asunto de leer la letra chiquita, el asunto es leer entre líneas lo que quiere decir voy a traer la paz. No, pues es que usted no dijo así, licenciado, no le podemos leer entre líneas porque no sabemos si eso es lo que quiere decir usted. No, yo lo dije textual. A mí me pareció que era un cantado de tiro más. Hablando coloquialmente, Ya parece usted el señor de Macuspana, defendiéndose que tiene otros datos. No. Yo vengo de los datos de lo que dijo, porque curiosamente, en esta ocasión, como en la del informe de Macuspana, como lo dice Daniel, escuché todo con atención todo el documento. Que aguante. Perdón, todo lo que dijo la gobernadora, que me pareció en un tono perfecto, me pareció, incluso pareciera estudiado, pero estuvo bien, o sea, todo el discurso, los puntos que trató, nada más ese asuntito de la seguridad, por el miedo que me da, la preocupación que me da a mí en lo particular, que vaya a caer en un ofrecimiento fallido, empezando con su discurso de inauguración, como le llaman los gabachos a la toma de posesión del presidente. Entonces, era nada más ese punto y esa reflexión con respecto a que, como bien apuntas también tú, Daniel, no hay varita mágica para esto, porque finalmente convergen muchas variables para poder solucionar un problema social o un problema jurídico y penal. Son muchas las variables que intervienen en el problema y en la solución del problema. Sí, por eso mismo no se debe, no se puede, y hay que asesorar siempre a la gente a no hablar en esos términos absolutos. Ni la corrupción, ni el crimen, ni la violencia se van a acabar. ¿Se pueden controlar? Sí. ¿Se puede tratar de disminuir? Sí. Pero terminar, pues solamente hay una forma posible: terminar con la raza humana. No hay de otra. Se fue muy traumático eso. Bueno, pues es que muy lapidario, por favor. Así lo van a entender mejor. O sea, es que no hay forma. Sí, no hay. O sea, y siempre lo digo en mis seminarios y conferencias, o sea, díganme un día en la historia de ¿cuántos años quieren echarle a la Tierra? ¿6,000 o 10,000 o 15,000? Dependiendo de las teorías
Yo no sé, pero el de Macuspana dijo que México tenía 10,000 años de haberse creado. Entonces, bueno, a partir de ahí, si México se crea después que el viejo mundo, Europa, Asia, pues entonces ellos tienen 25,000 años. Muy fácil. 20,000, 30,000. Pues, díganme un día en que no haya habido violencia sobre la faz de la Tierra. No existe. No hay. Entonces, la única forma de terminar con la violencia, así, a rajatabla, es terminar con la raza humana. No hay de otro. No, ni el cambio climático lo va a lograr de un momento a otro, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Daniel. El cambio climático va a acabar con la faz de la Tierra. Sí, pero eso va a ser todavía para el 50, el 60. ¿Quién sabe? Pronostican los conocedores de esto, y ya no lo vamos a ver algunos de nosotros. Pero pues viene nuestra descendencia. Sí, me queda claro. Por eso es muy... Mi nieta que acaba de nacer, sí, casi, o sea... Es como y es muy cierto, ¿no? Cuando dicen, no, es que... ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Pues sí, es lo que estamos nosotros labrando en estos momentos. Sí, exacto. Estamos construyendo, en efecto, el qué les podemos dejar, muchos a nivel particular, pero que a nivel particular... Todos esos particulares tienen que hacer un todo en el mundo, ¿verdad? Es tanta cuestión de los huracanes, digo, no es y uno tras otro. No es de gorra, no es de gorra, es cierto. No. Ya llegó Olaf, y así como Olaf, ahí viene otro atrás, y en fin. Sí, pero que no nos preocupe ya que lleguen tantos, porque salvo las desgracias humanas, los dineros van a fluir a borbotones. Ya no con el Fondensi, sino con algún otro mecanismo que, ¿cómo dice don Daniel? Como don presidente es bueno para solucionar las cosas. Sí. Sí, muy pródigo, muy prolijo. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro viernes de cotilleo. En un momento regresamos con El Cotilleo. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gov.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. ¡Wow! ¿Pues a dónde vas? Al evento más wow. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Estás listo para el evento más wow? Día del Perro. Este 25 de septiembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos un Día del Perro de Radiorama Juárez. Inscríbete y participa al match de conformación. Concurso de disfraces, concurso de obediencia, concursos de talentos libre. Y para los más peques, el niño manejador. Un evento totalmente familiar en el Parque Central Poniente. Habrá muchas sorpresas, conferencias, expositores. Estará los Paw Patrol y mucha diversión. Es un día pet friendly. Invitan Escuela de Adiestramiento Canino La Quinta Dog Resort, Veterinaria Ramírez, Eurovehículos, Distribuidor Volkswagen, Eternal Pet, Funeraria y Crematorio para Mascotas, Veterinaria Regina, Fotografía ELS, Veterinaria García, especialistas en reproducción, Agencia Autotokio Nissan. Día del Perro en Ciudad Juárez. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política.
¡Ella! Regresamos a nuestro viernes de cotilleo. Daniel Valles. ¿Qué se ríen? No te decimos. Ahí te reiremos después. Es que estuvo medio simpático, pero que puede parecer un comentario que a las mujeres, con decirte que si lo comentamos al aire, viene directamente la gobernadora y me saca a mí, por lo menos del programa. Sí, caramba, no, entonces, guarde silencio. Hay todavía expectativa como lo dije, en cuestión mediática, por ejemplo, yo lo digo, en cuestión de los medios de comunicación, por ejemplo, nosotros, no es morbo, es, oye, ¿quién va a quedar acá y quién va a quedar allá? En las dependencias de aquí de Ciudad Juárez, en donde solamente hay un nombramiento hasta ahorita, que es el del representante del gobernador. ¿Sorpresa? Sí fue sorpresa. Sí, fue sorpresa. Totalmente. Todavía creo, no estoy muy seguro, posiblemente en el transcurso de los siguientes días se los voy a decir o no, de que ese mismo día, en ese mismo momento, Óscar tomó la decisión de desea aceptar el encargo. Aún y cuando ya había tomado ese mismo día, había recibido las oficinas de la representación de manos de Alejandra de la Vega. Hasta donde yo tenía entendido, Óscar no había aceptado ser el representante. No había, como exfuncionario de la administración anterior, como presidente de la Junta Central de Agua, sí, bien es cierto, no es tanto gobierno del Estado, pero es un organismo descentralizado. Y ahí hay un consejo, como lo quieran manejar, como lo quieran decir, que se maneja independiente, pero no podemos dejar de decir que era funcionario de la administración de Javier Corral, y sí fue una sorpresa. Habíamos pensado también que Clara Torres había quedado fuera de la administración, ahí mismo se da el nombramiento, y yo repito, insisto, posiblemente hayan sido decisiones de última hora, no de la gobernadora, sino de quienes en ese momento fueron nombrados. En este momento todavía no se sabe quién va a las diferentes subsecretarías aquí en Juárez. Yo creo que eso va a permear a partir del lunes, ¿no? Yo quiero entender que efectivamente lo que nos han dicho es cierto, ¿no? Se están buscando los mejores perfiles, igual que lo dijo Cruz Pérez Cuellar, que ahorita vamos a tocar ese punto. Me dijo, yo no me quiero apresurar en los nombramientos de los funcionarios de segundo y tercer nivel, porque no quiero equivocarme. Entonces yo creo que se está analizando muy bien el perfil de quienes han presentado su currículum, de quienes están pidiendo chamba porque participaron, o de quienes ya están en la lista que trae pues la misma gobernadora. Quien va a ayudar también, yo creo, en la toma de decisión de los funcionarios locales, pues será el mismo Óscar Ibáñez. Sí, por supuesto. Y ¿saben qué? También debe de estarse tomando en cuenta la cuestión financiera. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se estuvo hablando de la nueva Secretaría de la Familia que podría ocupar Clara Torres? Presupuestariamente, tal vez esperen a mejor momento para crearla, y si la crean, porque como bien dices, apenas ayer se mencionó que Clara iba a quedar en lo que es el fuerte de ella, ¿no? Las estancias infantiles, guarderías, lo que hubiera sido parte integral de esa Secretaría de la Familia, ¿no? Que entraría, pues no sé, tal vez a ver todo lo que hace el DIF estatal y ese tipo de cosas. Pero finalmente las finanzas es otro de los factores importantísimos que destacó Maru en su discurso, al decir que pues iban a ser tiempos muy austeros, precisamente por toda esta cantidad que no se termina de establecer muy bien si está entre los 11,000 o los 60,000 millones. Hay un rango muy amplio, grande. Sí. Entonces tal vez por ahí tiene que ver, ¿no? Y también tenga que ver en que no se decidan aceptar
a propuestas cuando se viera cuánto van a ganar. Lo de los sueldos es un tabulador, aunque dejó entrever la gobernadora, primero dejó entrever un adelgazamiento del aparato burocrático del Estado. Sí. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho lo que dices, Daniel. Incluso cuánto le van a pagar, aunque hay un tabulador, pues pueden castigar ligeramente el tabulador. Y en función de eso, a los oferentes o a los que les ofrezcan la posición, pues también valorarán si vale la pena el estar en la administración con un sueldo determinado. Este es un fenómeno que se dio mucho a nivel federal y que de alguna manera por la circunstancia económica del país y hoy del Estado, pues se ven obligados los gobernantes a poner, como dijo ella, orden en la administración pública, y el orden viene, pues primero yo creo que por lo económico. Sí, por ¿Cuánto supuesto. tengo y cuánto voy a dar? Por supuesto, aunque hablando de orden y desorden, uno es el que se ha generado y otro es el que están recibiendo, ¿no? Porque en el 18 no había el desorden financiero que la federación tiene hoy, que prácticamente está tronada. Y aquí en el estado, ese es otro cantar. Sobre todo con lo que dice al final de su mensaje, ¿no? Que hace referencia a la disposición de 11 o 18 mil millones de pesos, creo que era lo del fondo carretero, Ricardo, y algo más, que casi el último día de la administración se lo gastan, y ahí va el resto. Se lo gastan, pero deja tú que se lo gasten, también le dejaron que tiene que pagarlo a más tardar el mes de febrero del año que entra, o sea, Sí, que le dijeron, al cabo te va a entrar el predial, te va a entrar quién sabe qué de impuestos, ¿no? Ya compromete ingresos ya de aquí a febrero, pues no se vale. No, porque eso está como cualquier familia que dice, sí, vamos a comprarnos un coche ahorita, al cabo ya se va a morir la abuela y nos va a heredar el año que entra. Ahora, algo así es la cosa, sí, ¿no? Sí, el compadre me dijo que me iba a prestar o lo que sea, ¿no? y hay que ir a comprar la tele con lo que me va a prestar mi compadre. Sí, exactamente. Entonces esas para mí fueron malobras de Javier Corral para dejarle lo más espinoso posible el camino a la nueva administración, ¿no? Como diciendo, a mí me la hicieron, pues ahora te la hago peor, ¿no? Hay una Porque expresión coloquial, hubo mala leche, ¿eh? Sí, muy Mala leche, porque incluso le puso mano a un adelanto de las participaciones federales por 1.800 millones de pesos que se gastó cuando ese dinero ya era destinado ni siquiera para finalizar este año, es de las participaciones federales del año que entra que ya quedaron comprometidas. Sí, me preguntaron el miércoles en el programa nacional en el que participo, ¿y qué problemas inmediatos se enfrenta Maru Campos, Daniel? Me dice, y le digo yo, bueno, pues pagar la raya, la nómina de la siguiente quincena. Así rápido. Sí. Que aunque dijo Corral que ese no era un problema, porque de la recaudación de recursos propios tenía 600 y tantos millones mensuales, o sea, por eso digo que hay mala leche. Porque no dejo dinero, pero con lo que vayas pizcacheando del predial o de X y de Z, con eso pagas la nómina. O sea, de plano dejarle a la nueva gobernadora, a la nueva administración, las manos superatadas. Y es como abrir el negocio de uno y no tener ni siquiera 100 pesos de raya para dar cambio, ¿no? Entonces, no se vale. Y ya, lo último, al final, les dejo el semáforo en verde. Sí. Que también es una papa caliente, porque si no lo modifican con las escuelas que están cerrando, que ya hay casos como ese, porque fue una cosa absurda que si estamos en verde se abra toda la actividad, cuando sigue habiendo esa versión delta y otra que ya está surgiendo. La mu. Mu como la vaquita. Como la vaca. Así como la vaca. Entonces eso me aterra, que vayan saliendo nuevas versiones de
del virus y nosotros abriendo todas las actividades sin hacer ningún análisis, porque el zorro, por decirlo de alguna manera, de López-Gatell determinó que así estaba y Corral determinó que en verde nos vamos en verde. Sí, ya han cerrado escuelas en el estado de Chihuahua. Sí, así es. Sí, se han encontrado casos de niños. El más reciente estaba yendo ya con síntomas, un menor no lo habían detectado. Doble contra sencillo que volvemos al amarillo después del día 19. Pesos contra tostones. ¿Por qué hasta el 19? Que pierde Dallas Cowboys. Sí, es. No le eche limón a la herida, yo soy dalista también, igual que aquí. Muy bueno. Dallas Cowboys. Muy bueno. Hasta el final. Hasta el final, hasta la muerte. Hasta la muerte. Así es como son los buenos juegos. En fin, pero yo creo que volvemos al semáforo amarillo en una semana y media más. Te preguntaba Elic, ¿por qué esa fecha? Porque es la fecha hasta la que dura el verde. Son 15 días cada semáforo. Son 15 días. Yo pensé que era cada semana. Yo también pensé cada semana. Por eso pregunté por qué el 19, ¿no? Pues, espero no haber mal leído, pero creo que son 2 semanas. Y sigue la tentación grande, compañeros de mesa y auditorio, por llegar a Palacio, porque finalmente de allá se fijan los semáforos. Entonces, voy a evitar la provocación que me están haciendo ustedes para llegar a Palacio. Sigamos con Chihuahua. Semáforo verde nomás el estado de Chihuahua. Y los demás con tendencia Chihuahua y Chiapas también están Chiapas. en verde. Sí. Y en Chiapas ya hay serios problemas en las escuelas. Así es. Sí. Y o sea, yo insisto, ¿no? Y yo coincido, no te apostaría, Daniel, porque la tendencia es regresar. Sí. No irnos al blanco. No, eso todavía le falta como un año. Ni continuar con el verde, o sea, esta va a ser una variación muy constante y que, pues desafortunadamente, la variación la va a determinar el comportamiento del virus. Del virus. Sí. Me parece que está siendo medio rebelde. Y la variante Mu, bueno, la tenemos en todos los estados de Norteamérica, de Estados Unidos, menos en Nebraska. Está circulando en Texas, en Arizona, Nuevo México, California, que es el número 1. Entonces, no tarda en aparecer aquí en Ciudad Juárez. Entonces, el Delta no tardó mucho en estar aquí en el estado de Chihuahua. No, entonces, ayer se reportaron en la tarde-noche 14,828 casos de COVID nuevos. O sea, el promedio no ha bajado de 15,000 de harina diariamente por las últimas 2 semanas. Y aún así se vino lo del semáforo verde aquí, porque en opinión del entonces gobernador presentábamos buenos números, pero buenos números, ¿qué quiere decir eso, no? Buenos números, ¿qué quiere decir? O en comparación, ¿cuánto eran buenos números? ¿1 abajo, 2 abajo? No lo sé. Sí, lo que pasa es que en su forma bizarra de pensar de Corral, yo quiero interpretar que dejar el semáforo en verde era una buena actuación, terminar con algo bien según su muy obtusa forma de pensar. Dejo el semáforo en verde porque Chihuahua está en términos del virus controlado, y lo cual es una de las más infames mentiras, porque jugar con el color de los semáforos es jugar con la vida de la gente, y ahorita jugar con la vida de los niños. Sí, decía el presidente del Colegio de Médicos aquí en la entrevista con nosotros y recordando lo que acaba de decir Daniel, aquí estoy. La cuestión de ¿en base a qué? En base a sus números. Sí, en base a qué. Pero dice el presidente del Colegio de Médicos, dice, bueno, pues es que el sector salud en estos momentos puede decir que tenemos un contagio diario. Y lo puede decir, y que no tenemos muertes por COVID. Eso lo puede decir el sector salud todos los días, hasta puede decir no hay contagios,
Y con eso, y en base a como lo hace estadística, lo hace con gráficas, y eso determina el color de los semáforos, pues ya puede decir que hasta estamos en blanco. Sí. Eso no quiere decir que lo que nos esté diciendo el sector salud como versión oficial sea la realidad, porque ellos tienen en su colegio de médicos pues aglutinados a doctores de hospitales públicos y privados que están viendo el virus, cómo se presenta. Y una cosa muy importante nos dijo el doctor: hay enfermos de COVID que no son registrados en las estadísticas oficiales, y hay enfermos de COVID que no son registrados como enfermos de COVID. Los registran con otra enfermedad, aunque el tratamiento que les den sean de COVID. Hay gente que no se está hospitalizando ya por COVID, prefiere pasar la enfermedad aún y cuando esté muy grave en su casa. Sí. O sea, son varios factores que ellos como doctores están viendo. Son los que diariamente reciben al paciente en los hospitales privados, en los hospitales públicos, en los consultorios, y ellos traen ahora sí otros números que yo creo que son los verdaderos. Sí, así empezó, perdón compañero, así empezó esta realidad de la pandemia, cuando señalaban y se señalaron miles de muertes como pulmonía atípica, una manera de disfrazar que estaba muriendo la gente por COVID que el gobierno no quería reconocer. Entonces, hoy se quiere disfrazar de lo mismo, ¿verdad? Que son otro tipo de circunstancias, o la gente realmente no quiere ir a los hospitales porque hay más riesgo de ponerse grave, curiosamente, en los hospitales públicos que en su casa. Y no nomás eso, todos los países han mantenido un subregistro, pero aquí nuestro país ha sido extraordinario porque se habla de cuánto va el número. La última vez que vi andaba en 260 y tantos mil, 266 mil. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y hay otros 2 o 3 organismos que llevan estadística más puntual, hablan de más de 600,000 muertos en México debido a lo que dice el licenciado y debido también a que no hay una estadística y no hay pruebas que puedan determinar quiénes están enfermos, quiénes no. Entonces, es una situación muy grosera, por decirlo decentemente y no decirle marrana, la que ha hecho el señor secretario subsecretario de salud, ¿verdad? Y digo es ahí nomás porque el otro florero que está ahí, el señor secretario, pues ese no dice ni buenos días, ¿no? Pero es muy grosero lo que ha hecho el señor Hugo López-Gatell. Pero hay complicidad. Mira, ahorita tú que mencionas que otros países ya siguen trayendo sus estadísticas y sus datos verdaderos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins. Eso es bueno. Es como... atrévete a mentir, gobierno de Estados Unidos. Yo aquí tengo mis datos con expertos y son datos fidedignos que coinciden. Aquí en nuestro país pues, no hay quien te diga como una universidad Johns Hopkins. No. Porque por más que te diga el colegio de médicos, por más que te digan todas las asociaciones de enfermeros, no puedes romper los números oficiales, entre comillas, de la pandemia. Por ejemplo, los medios de Estados Unidos toman como fuente ya la Universidad Johns Hopkins en cuanto porque es una autoridad en el tema. Sí, y coinciden los datos. Es decir, también el Consejo de Salud norteamericano, creo que así se llama, que es el consejo, el doctor Fauci, que es el mero ahí, pues también se va a cuidar de no meter la pata y presentar datos que no son. Porque allá lo demandan. Así es. Y aquí no pasa nada. No, aquí no pasa nada. Aquí atentan contra la gente. Este es un atentado contra la gente, el mentirte que no hay. Pues dice la gente, no hay. Bueno, pues no hay. Entonces, si yo salgo y voy al centro comercial, si voy al cine, si voy al restaurante, si voy a eventos masivos, no me va a pasar nada porque ya no hay virus. Sí. Y ahí está el MU. Y ahí está el MU, exactamente. O sea, el virus se está reforzando.
Y sobre todo que cada mutación no hay tiene vacuna, Sí. No hay vacuna todavía para el MU, porque es una variante pues nueva, por así decirlo, y las vacunas no contemplan esa mutación. Según estaba leyendo yo, Daniel, están investigando si las actuales vacunas van a servir como defensa para el MU, y ya comprobaron que sí funciona para el Delta, pero con la tercera. Aunque están proponiendo una tercera dosis para quedar inmune contra el Delta, pero con el MU, como es una novedad, hablando de alguna manera, todavía no saben si esa incluso tercera vacunación, ese refuerzo va a servir contra el MU. Qué horrible, vamos a vivir, y eso es claro esto, con el virus de aquí a que terminemos la vida. Sí, ya llegó para quedarse. Ya llegó para quedarse. Esta semana dijeron que iba a ser algo así como la influenza y como otras enfermedades que ahí se quedaron y te tienen que vacunar cada año para que no te dé. Pues seguramente ese es lo que va a suceder. Aquí el problema fue que nos agarró con una mano delante y otra atrás, por así decirlo, ¿no? Y no había absolutamente nada que lo detuviera, y fue una variante totalmente nueva. Entonces sí se va a quedar, pero una vez que haya vacuna, pues habrá que irse a vacunar, ¿verdad? ¿Cuánta gente nos enfermaríamos de influenza y pensamos que era una gripe fuerte, y por no habernos ido a vacunar sufrimos la gripe fuerte que era influenza, ¿verdad? Fíjate que con esta enfermedad, este virus, ha sucedido lo que ha ocurrido con otras enfermedades, en el sentido de que hay determinada enfermedad y hay un medicamento que te la cura, pero luego ya ese medicamento después ya tienes que cambiarlo y evolucionarlo porque ya no funciona. Se hizo inmune el virus. Exactamente. La bacteria. Así es. Y pues es la ganancia, ¿no?, de los laboratorios y de las farmacéuticas de estar generando, pues que hasta yo creo que este virus también se les escapó como el VIH y ya no tienen control. Y luego van sacando ahí las mismas farmacéuticas el antivirus o el tratamiento, y cada vez más caro, y cada vez lo van modificando porque pues, es como el armamento, ¿no? En Estados Unidos se acaba la venta de armas y se acaba la economía del país. Sí, tienes razón. Pues es un enorme negocio, multimillonario. Pero que finalmente dependemos de ese negocio para medio vivir bien, porque medicinas y vacunas son y seguirán siendo súper necesarias para mantener la vida o la salud, por decirlo de alguna manera. Que hay una interrogante, y siempre la he expresado. 2021 se pudo obtener una vacuna que la mera verdad no sabemos si es eficaz contra el COVID, y hasta este momento no hay una cura contra el cáncer. No. Hay muchos paliativos, pero no curas. No es extraño, no es raro porque también hay diferentes tipos de cáncer ya. El cáncer evoluciona en sus diferentes maneras, y hay desde, como dice, ¿no?, el COVID, hay desde cáncer agresivo, de todo tipo y de toda naturaleza, cáncer de hueso, y no hay nada que lo cure. O sea, en 2021 es una forma de acabar con la humanidad poco a poquito. ¿Qué está pasando? Sí, y es un gran negocio. La medicina es un gran negocio, ¿no? Y la investigación, ¿cuántos millones y millones y millones de dólares les dan a los laboratorios, a científicos, a institutos que investigan? La estadística dice que solamente 3 de cada 7, de cada 10 que entran a una quimioterapia la libran. La calidad de vida, híjole. No. Ayer platicaba con mi hermano de eso, y concluimos, si llegáramos a necesitar ese tipo de cosas,
no me la des porque me causa más mal la quemada que me doy por dentro con la sufres tú y sufre tu familia. ¿Sí? Y corres el riesgo hasta dejarla en la calle cuando te vayas. Oh, sí. Yo tengo instrucciones así específicas, ni un centavo se gasta para una rehabilitación de esto. Mejor vayan y busquen un poco de Mois para ver si se me quita el olor. Nos tenemos que dar la última pausa de esta primera hora. El cotilleo continúa en breve. Los tratados de Córdoba son el reflejo del gran esfuerzo político por alcanzar un ajuste entre diferentes intereses, con la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el movimiento de independencia, personificado por Agustín de Iturbide como comandante del ejército trigarante. En los tratados de Córdoba se reconocieron los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una nación soberana e independiente como Imperio Mexicano, con la condición monárquica constitucional moderada. Radio Mexicana, 1300 AM en los 200 años de la consumación de la independencia de México. Les habla Adriana Domínguez, conductora y cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y Sebastián García, conductor deportivo desde hace 15 años. En lo personal, disfruto mucho compartir el mundo de los deportes desde un punto de vista diferente, entretenido y mostrando la otra cara de los deportes. En mi carrera he sido testigo de la nobleza y pureza de las actividades deportivas. Son saludables física y mentalmente, cívicas, íntegras y además son muy divertidas. Escúchanos en Los Deportes. Edición dominical a las 11 de la mañana a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número 1 en la frontera. En el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nos propusimos una elección ordenada y transparente, con todas las de la ley. Trabajamos durante meses para que las elecciones del pasado 6 de junio fueran de las más participativas, con seguridad y con certeza. Ha sido un trabajo intenso y de mucha dedicación por parte de cientos de hombres y mujeres chihuahuenses. Tú votaste y aquí jamás paramos el paso. Gracias por darle a Chihuahua tu voto y por tomar el control. Porque tú decides, tú eliges. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. Este es un momento de la historia de México. El 13 de septiembre de 1847, un grupo de cadetes mexicanos murieron en la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México. A estos valientes mexicanos que defendieron el castillo de Chapultepec se les conoce como los Niños Héroes. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez, 6 cadetes del ejército mexicano que hace 174 años dieron su vida por México. Vive México en Radio Resultados. Descarga la app de Radio Resultados con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio-Resultados y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. Regresamos con la jiribilla política del cotilleo. Pues ya regresamos a nuestra segunda hora de Viernes de Cotilleo. La primera se fue, pero muy rápido. Y antes de que pongas tema, déjame darte y al auditorio, hace rato que decían que no hay un John Hopkins que nos pueda decir algo. Sí hay un hombre, un matemático científico de la UNAM, el señor Arturo Erdely, se ha vuelto de las personas más confiables
en cuanto a datos contra el COVID. O pregunto, Daniel, ¿no es actuario? Sí ha entrado a esto. Es actuario, es matemático y científico, pero ya está en investigación en la UNAM desde hace algunos años. Lo encuentran en el Twitter, @Arturo Erdely, @Arturo Erdely. Él se ha vuelto en una de las, si no la principal fuente de datos y de estimaciones fehacientes para poder usarlo como fuente o como base para comentario y referencia. @Arturo Erdely, ahí está en el Twitter, y su proyección para la semana entrante, después de las fiestas patrias, el regreso a clase y todo ese tipo de festividades que tenemos enfrente, que en Chihuahua no va a haber, cuando menos en la capital, no nos da un muy buen panorama. Nos está hablando de un aumento fuerte en infectados. Sí, los estudios actuariales que hace, por eso lo decía yo, que es actuario, porque estuve leyendo de él, son verdaderamente grave el pronóstico, por hablar de alguna manera, tomando en cuenta que los estudios actuariales son estudios matemáticos muy profundos de cómo se van comportando los problemas sociales y en este caso el problema de salud que es la pandemia. Entonces ese pronóstico ya lo leí, está gravísimo, ¿eh? Sí, está muy grave. Entonces ahí está, repito, por último, y ahí ahorita le voy a enviar a Ricardo más por el Twitter, @Arturo Erdely, todo pegado. Sí, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Actor y doctor en ciencias matemáticas, investigo funciones cópula, enseño estadística, programo en #Julia Lang, toco piano, estudio húngaro y leo la Biblia, y la más reciente publicación fue hace 15 horas sobre la actualización precisamente, y se actualizó mi estimación y proyección de infecciones activas totales en México al 9 de septiembre de 2021. Advertencia: al hacer una proyección debe considerarse como un escenario optimista. No contempla eventos futuros que pudiesen alterar la tendencia. Y luego la fotografía que tiene en su perfil, ¿ya la viste? Sí. Irreparable, el libro, que también es una buena referencia, con la foto de López-Gatell. Bueno, ya le queda chico el apodo de Doctor Muerte, ya le dicen miserable, mugroso, de todo le dicen a este señor. Creo que es el más perjudicado de haber entrado a trabajar el gobierno. ¿Cómo le dice Xochitl Gálvez? ¿Se lo digo o no se lo digo? No, sí, pues dígale, usted también sabe, usted bien. Le dice que es un amarra pendejo. Navajas también usted. Perdón por la expresión, perdón por lo de servil y pendejo, pero perdón por lo de servil, porque lo otro lo tiene ganado. Textual, así lo dijo la senadora. Textual, es cita textual. Sí, el que estaba en el uso de la palabra me cayó muy bien, porque dijo, y la senadora Gálvez ya lo calificó, y le arrebató el micrófono Gálvez y le dijo, sí, dije que era tal, púnselo. Ahí en media conferencia de prensa se lo volvió a repetir, lo cual es bastante cierto. Sí, Xochitl Gálvez, a la que apodo la lépera. Así es. Sí, mi esposa también dice que es una lépera. Ay, sí, eso lo dijo la señora lépera, ¿verdad? Sí. Un día se lo dije en el Senado a Javier Corral, cuando estaba como senador, y se atacó de la risa. Pero en fin. Sí, pero realmente es un calificativo peyorativo, pero hay otros más difíciles: miserable, racano, que dicen lo mismo de una manera diferente, pero se ha ganado a pulso todos los epítetos que le endilguen a López-Gatell, y nos quedamos cortos porque las expresiones últimas, como el hecho de que una vacuna desviada, y cito textual la palabra, una vacuna desviada a un niño le quita una oportunidad a un adulto. O sea, quiero entender la expresión, pero es un galimatías tan estúpido que no me cabe en la mente, a pesar de que me precio de ser de mente harto amplia.
Sí, es una lástima esa declaración. O sea, pobres niños, ¿verdad? O sea, este señor nomás le falta traer la suástica ahí en uno de los brazos. Y más lastimoso, Daniel, que por no reconocer, don presidente, como dice Daniel, por no reconocer que se equivocó en ese nombramiento y en haberlo estado apuntalando y sosteniendo durante año y medio, estamos padeciendo a ese individuo. Todo porque el presidente no quiere reconocer que se equivocó y que es humano y capaz de cometer errores. Él sigue pensando que es el ultra, non plus ultra de los presidentes o de los jefes de Estado en el mundo. Entonces, el no reconocer nos tiene como una sentencia a cadena perpetua a este hombre que hace puras opiniones tontas y estúpidas. No reconocer que es lo que dijo Xochitl Gálvez, ¿verdad? Porque, o sea, ¿quién es entonces más? ¿El que lo nombró o el que está ahí? El que lo hizo compadre. Pues sí, pues sí. Entonces, el que lo por hizo eso no lo quita. Y aprovechando aquí, finalmente llegamos a Palacio. No, me voy a regresar, okay. pero ahí a la capital del estado. Nuestra gobernadora va a tener 2 asesores de salud de lujo. Los dos fueron ya secretarios de salud. Julio Frenk, excelente, rector de la Universidad de Miami. Sí, que le tocó lidiar con la pandemia del, como dijo la señora, era la líder de los maestros, ¿cómo se llama? La señora, ¿cómo se llama, hombre? ¿Esther? No. La señora que se fue a la cárcel. Sí, hombre, María Esther. No, ay, qué horrible. No. La chiapaneca. ¿Cómo se llama esta señora? Se nos olvidó. A los 3 se nos olvidó y conste que la mencionamos por años. Era la lideresa de la CENTE. Elba Ester. Elba Ester Gordillo. Bueno, no estaba tan equivocado yo con Esther. Elba Ester. Gordillo. Sí, Gordillo. Qué horrible estuvo este lapsus, El alemán presente. El alemán. Bueno, yo tengo razón. Ya estoy muy viejito, pero ustedes son jóvenes, pujantes, periodistas. Sí. Es que hace mucho políticos. Que no decíamos el nombre, ¿no? Y se queda ahí muy atrás en la memoria. Es cierto. Decía esta señora que era el virus con el que lidió Julio Frenk, el virus H24, ¿no? Es cierto. Eres un excelente teórico de la ciencia médica, Sí, el H24. Entonces va a tener a 12 rectores de la universidad y a 2 exsecretarios, 2 exsecretarios de salud como sus asesores en salud. En salud, excelente. Entonces, por eso creo y metería mi apuesta a que en una semana y tiempecito más, dentro de 8 días está casi anunciando el regreso al amarillo. Sería todo un acierto de la gobernadora, Sí, se me hace muy atinado el que vaya a tomar asesoría de estas 2 personas que han hablado mucho en contra de las medidas que el actual gobierno ha establecido para la cuestión del control de la pandemia. Y Julio Frenk hizo un magnífico trabajo durante la pandemia del H24, como dijo la señora Gordillo. Y signó una carta, recuerden ustedes, al inicio de la pandemia, donde él junto con otros exsecretarios de salud le hacían algunos comentarios y recomendaciones al secretario de salud y a López-Gatell, que finalmente echaron a la basura, no lo tomaron en cuenta. Y hoy seguimos padeciendo este tortuoso ejercicio en salud del secretario. No vaya a pasar que con la maestra del Bester Alcocer, no me acuerdo de su nombre, que aparece nada más para sentarlo en la silla y en las mañaneras, Julio, ¿no? Pero que el que habla
es López Gato. No, él no se atreve a decir palabra mientras el presidente no voltea a decirle levántate y habla, y andó. Ay, qué cosa tan hermosa. En fin, muy bien, pues yo creo que este tema no está agotado, pero como que ya dio, ¿no? Pero queda en el tintero, porque todavía se va a escribir mucho, por desgracia, y todo el país lo vive y lo siente, y nosotros lo resentimos, porque en la medida que esto no avance o no se controle o medio controle, seguimos con el puente cerrado. Sí. Y no hay para cuándo, ¿eh? Así va a seguir, por más que Ebrard diga que planteó a las autoridades norteamericanas que abrieran el puente. Sí, lo planteó, no lo dudo, pero le hicieron caracolitos con la mano. Por supuesto. Le hicieron caracolitos con la mano. Por supuesto, porque hoy leí un artículo muy interesante donde en las pláticas que están teniendo a partir de ayer en Washington, son como 2 tiros de mulas, valga la comparación, que uno tira para la izquierda y otro tira para la derecha. Tienen temas diferentes, puntos de vista para cada tema totalmente diferentes, y no creo que se llegue a buen puerto, porque obviamente ya cada país está poniendo los intereses de su nación por delante, como debe de ser. Pero nosotros no vamos de acuerdo o acordes al entorno mundial, por lo menos en energéticos, por mencionar uno de los temas, y en el migratorio pues estamos siendo serviles y no sabemos realmente cómo acomodar nuestra política migratoria para solucionar la de Estados Unidos, y nos está trayendo problemas de imagen gravísimos ante el mundo. Sí, yo creo que quien debería de estar rogando que se abrieran las fronteras debería ser Estados Unidos. Las ciudades fronterizas están quebradas. Sí, las del sur de Estados Unidos están. Sí, quebradas. ¿Por qué? Porque los mexicanos no estamos yendo a comprar. No sé si ustedes sabían, pero el Walmart que tiene récord de ventas en Estados Unidos es el que está en Cielo Vista, ahí pegado a Cielo Vista. Sí, donde fue la masacre. Sí, donde fue la masacre. Es el que tiene el récord más alto de venta en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Es cierto? En Estados Unidos. Entonces, me dicen que los centros comerciales, el Cielo Vista y el otro, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó. No, el base de olvídese, ese está quebrado ya hace rato. El otro grande. Sunland Park. El Sunland Park. No, ese ya está a punto de desaparecer. Exactamente. Ese es a lo que iba a decir, que están quebrando, que no hay negocios, que no hay nada. Entonces, en mi opinión, deberían de ser las autoridades norteamericanas las que deberían de estar rogando que se completaran las vacunas, que no se estuvieran enviando a Centroamérica, que hicieran una campaña más intensa, porque finalmente cuando habla el secretario de Salud de que se ha completado, de que han vacunado a un porcentaje del 70% de mexicanos, pues la verdad es verdad lo que está diciendo, pero no es cierto lo que está diciendo, porque la vacuna no se ha puesto en sus dosis a más del 28% de la población. Entonces nos faltan como 100 millones de personas para poder decir que está México vacunado contra el COVID. Y a propósito de vacunas, yo quería traer un tema rapidísimamente. Le estamos regalando a Centro y Sudamérica, en el último envío fueron 400,000 vacunas, y no podemos vacunar a 250 niños que han conseguido un amparo para que se les vacune, porque la tosudez del gobierno mexicano dice que no es necesario desviar esas vacunas, pero sí podemos desviar en este último envío, que es el tercero, creo que hay 400,000 vacunas para Honduras, Nicaragua y Nicaragua. Es decir, es una contradicción, no nada más en el discurso, en el hecho en sí de estar regalando vacunas y no vacunar
a 250 niños. Ya no voy a decir a todos los demás que tienen derecho, que para mi punto de vista jurídico, si le dan un amparo a 250 niños, de hecho, debería ser un amparo para todos los niños de 12 a 17 años. Pero bueno, esa es la política mexicana para la salud. No debería de haber necesidad de amparo obviamente. Para empezar. Ahí, o sea, deberían de vacunar a todos parejo. Y todo ese tratamiento de que por grupos y que vénganse con la letra de su apellido, debería de haber sido como en otros países. Hasta debería de haber habido cruzadas como hizo el presidente López Mateos cuando la polio, de que las brigadas iban a tu casa a vacunar a la gente. O sea, si esto que nos pasó de la pandemia no es cualquier cosa. Y de pico me como de lengua me como un taco, dice el dicho, ¿no? Pero un plato, depende. Sí, o un plato. Yo me comería un plato. Una olla. ¿Sí? Una olla, o sea, es increíble lo que se ha hecho, lo que hemos permitido que se haga aquí en México. Totalmente bien dicho, lo que Fíjate hemos que dice, permitido. Acaba de decir Maru Campos que el Consejo Estatal de Salud sesionará la siguiente semana para revisar la conveniencia de permanecer en el verde. Ahí está. Con base en la opinión técnica de los expertos, dice. Además del Consejo Estatal, se contará con un órgano asesor externo en el que participará Julio Frank y José Narro. Que ellos, lo que digan ellos, los elementos que aportan, van a tomar las mejores decisiones. Yo creo que sí, lo que acaban de decir es que para atrás los fielders. Además ha sido una petición del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Ciudad Juárez. Así se lo dijeron el día de la reunión, que no permita que el semáforo verde continúe por más tiempo, porque eso va a perjudicar a largo plazo. Lo que se ha logrado. Sí. Exactamente. Sí, va a ser hablando paradójicamente, va a ser un boomerang el que sigamos manteniendo el semáforo verde, porque más temprano que tarde se nos va a regresar la pandemia a niveles todavía más catastróficos que los que tenemos ahorita. Sí, entonces podemos apostarle con total confianza de que esto va a regresar al amarillo. A ver, si me permiten, saltemos al municipio. Así nomás. No, pues yo diría, ¿no? Tanto con el presidente municipal, ya hoy tomó posesión, aunque el evento sea más tarde, jurídicamente a partir del primer minuto. No, pero ya, la sesión solemne ya se dio y ya él tomó protesta. Lo de hoy es el mensaje que da a la ciudadanía, pero ya desde el primer minuto, desde que tomó la protesta, sí, ya es alcalde, y ya que va a brincar para allá. Héctor Arceluz dijo no, siempre no voy a la oficialía mayor. Ya dijo hoy, muchas gracias Cruz, pero mejor sigo atendiendo mi notaría. Y Cruz va a nombrar a Arturo Rivera, al abogado Arturo Rivera, como oficial mayor, sustituyendo a Héctor Arceluz. Pues sustituyendo y no, porque nunca tomó. Sí, es cierto. Pues no tomó posesión, pero sí. Y cuando menos sustituyen el nombramiento, ¿ah? Sí. Sí. Pues es que no me acuerdo a quién le decía yo ayer o antier que me hacían una pregunta, oye, ¿quién va aquí? ¿Quién va allá? Y fulana quedó. Digo, espérame, digo, a que las nombren porque del plato a la boca se cae la sopa. Así es. A mí en lo personal, esta actitud de Héctor Arceluz me parece de suma congruencia, porque independientemente de que existan los chapulines, yo tengo un conocimiento y opinión de Arceluz como una gente vertical en lo que hace y lo que dice, y no es vergonzante que fuera a trabajar en una administración, por decirlo de momento morenista, porque hay muchos comentarios y análisis que dicen que Cruz va a ser muy propenso o va a tener una migración a medio camino de su presidencia municipal hacia otros estadios. Bueno, lo comentamos la semana pasada.
Cruz Pérez Cuellar tiene de morenista lo que usted, mi querido licenciado, y yo tenemos de astronautas. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, lo dijimos la semana pasada. Fue coyuntural lo de nada más. Entonces, bueno, si Arceluz dio reversa, porque la reversa, insisto, también es cambio, yo se lo felicito, se lo aplaudo y me parece una forma congruente, sigue siendo congruente con su actuar de Héctor Arceluz. Bueno, pues aquí lo interesante es preguntarle, otra cosa es que nos responda, pero preguntarle por qué primero dijo sí y ahora dice no. ¿Qué pasó en el Inter? ¿Qué pasó en el Inter? ¿Qué no hizo cambiar? Le gustó? ¿Qué no le gustó? Exactamente. ¿Qué no le gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí digo, todo en la vida tiene una razón. Toda razón tiene un porqué. Y ese porqué es el meollo. Yo tengo la cercanía con él para preguntárselo directamente. Ya les comentaré. Ya tienes tarea. La próxima semana qué fue lo que me comentó off the record. Pero aquí lo podemos hacer. No, márquele ya. O sea, ¿para qué esperar 8 días? Márquele ya. Ahorita en el corte. A ver, mi querido licenciado, colega, dime tú por qué Puente de Piedra. Arturo Rivera es quien quiso ser independiente. Arturo Rivera, fíjate que yo no lo identifico por tanto homónimo que hay. Sí, ¿verdad? Sí. Yo conocí un Arturo Rivera, no dicen el apellido de él, déjame ver. Porque yo tengo un muy buen amigo, Arturo Rivera Borunda, que vive en El Paso, yo por eso Juárez. No lo ubico rápidamente por los homónimos. Sí, y luego me voy al ¿Y de qué edad es más o menos? Pues, porque eso nos puede dar el contexto de a qué generación pertenece. Pues el promedio de edad en la nueva administración andarán que 40 y qué más o el presidente municipal tiene como 50 y qué Sí, pero por eso digo promedio, porque hay funcionarios que dio a conocer en el primer nivel que son, pues difícilmente tienen 35 años, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho. Las personas que peinan muchas canas, como nosotros comprenderemos. No, yo no tengo canas. No tiene pelo. Canas no sé. Pues no tengo canas. ¿Está viendo alguna cana? En la barbilla sí. En la barbilla sí. Porque más ahí tengo. Entonces, eso se llama rudeza innecesaria. Yo no quise decir realidad, nada por eso, conste. No fue rudeza, fue realidad. Lo estoy viendo aquí, lo tengo enfrente. Tengo el gusto de tenerlo enfrente. Y tiene pinta canas en el bigote y en la barba. No pinta canas en el cabello. Sálgase de ese hoyo, por favor. ¿Tú también eres medio canoso, ¿verdad, Daniel? Un poco, sí. Un poco biotón, pero es una picture, dijo él. Yo también soy medio, pero tú me ganas con pelo. Yo tengo muy poquito pelo y tú tienes harto pelo. Sí. Así me dicen. El Benítez tiene canas como Rico McPato. ¿Se acuerdan de Rico McPato? Sí, Rico McPato. Sí, nomás aquí las... Sí. Rico McPato. Qué personaje. ¿Cómo me gustaban esos qué buenas cómics? Caricaturas, sí. Sí, eran muy buenos. No faltaba cada semana comprar Pato Donald. Pato Donald. Sí. Ese Rico McPato estaba muy buena. Traía como mensaje cada siempre cada historieta de dinero y la avaricia. Lo codo que era el condenado. Sí. Y los chicos malos. Los chicos malos. A mí me gustaba Ciro Peraloca. Sí. Ciro Peraloca. Oigan, pues ayer con sorpresa yo me enteré a las 10 y fracción de la noche, porque lo querían guardar con mucho hermetismo, del nombramiento del secretario de Seguridad. ¿Por qué lo menciono? Porque sabemos que uno de los talones de Aquiles más graves en la ciudad, en el municipio, es la inseguridad. Sí. Necesitábamos y seguimos necesitando
un jefe de la policía que hoy es secretario de seguridad, primero juarense, que me pareció muy atinado, enseguida con conocimiento del tema, emanado de la corporación, es decir, la conoce desde dentro, policía de carrera, todos esos atributos o características prometen que el nuevo secretario César Muñoz va a ser un agente que le va a servir al ciudadano, le va a servir a la ciudad y evidentemente le va a servir al presidente municipal en uno de los renglones más sensibles, que es un problema social que tenemos gravísimo, que es lo de la inseguridad, las matanzas y todo lo demás. Sabemos, como dijimos al principio, que no trae una varita mágica a César Muñoz, pero trae los elementos necesarios para servir como paliativo y solucionador, o por lo menos atemperar la gravedad del problema de inseguridad y que los juarenses, en términos generales, nos sintamos un poco más seguros. Y esto, el tiempo nos lo dirá. Pues ya hizo un buen papel, ¿no? Ya demostró que cuando menos sí sabe y conoce su negocio, el sentido de la seguridad. Y bueno, yo creo que es atinado el nombramiento por lo que ya describieron ustedes. Sin embargo, en estas cuestiones de seguridad cambian las cosas mucho en poco tiempo. Sí, cambia el sentido de los vientos, estoy de acuerdo, Sí, entonces, pero creo que tiene espolones para gallo, ¿no? Y se requiere alguien así que conozca a fondo, no solamente la cuestión de seguridad, la ciudad. O sea, la última estadística que yo me acuerdo es que había arriba de 40 y cúbole de pandillas en nuestra ciudad, y bueno, las estadísticas que nos hablan que deja la administración tanto municipal como la estatal no son nada buenas. Los incrementos de homicidios dolosos pues subieron de 30.1 a 84.3 por cada 100,000 habitantes. Cierto. Y esto, bueno, pues no es nada bueno. Estamos casi como en el 2010, 12, de acuerdo a las últimas estadísticas. Entonces, aquí se requiere, sobre todo en el área que a él le toca, que es la prevención, pues le toca un trabajo muy fuerte, pesado. Siempre digo, ¿no? ¿Cómo puedes prevenir que suceda algo como lo que sucedió ayer a este médico que desgraciadamente lo ultimaron en su auto, ¿no? O sea, ¿cómo evitas esas cosas? ¿Cómo las previenes? Pues ni modo que pongas una patrulla atrás de cada vehículo que anda en la calle, ¿no? Claro, no, imposible. Es muy difícil la cuestión de la seguridad, el poder satisfacer las opiniones de las personas, ¿no? Y luego con lo limitado que se está en muchos sentidos de constitucionales primeramente y luego económicos. Pues sí, los constitucionales, porque es una autoridad preventiva, sí, no es una autoridad investigadora, y eso conlleva muchos límites. Sí. Nada más, exactamente como bien dices, Daniel, andar en la calle atrás, pues si no de cada uno, pues andar en las calles tratando de que tu presencia como policía inhiba algún delito, inhiba algún asesinato, sí, pero nada más si ves como inhibidor y perseguidor, ya cuando se hace el delito, para llevarlo ante la autoridad correspondiente, que sea la que va a determinar si hay delito realmente o no. Entonces es una función muy difícil, porque a pesar de que andas en la calle, pues tienes limitantes. Y pues mientras son peras o manzanas, Ciudad Juárez es la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Esa es la realidad en la que vivimos. Y la gente piensa que sale uno a la calle y se andan matando todo el mundo allá afuera. Pues no es así necesariamente.
Ahorita hay buenos sayos, por decirle así, en ese término coloquial. El recién designado fiscal general, el recién designado secretario de Seguridad Pública Estatal y César Omar Muñoz Morales. Gilberto Loya dejó muy buenos resultados en Chihuahua Capital con esta vigilancia, ¿cómo le llaman, Daniel? ¿Inteligente? Inteligente, sí. Inteligente. Casi cibernética. Cibernética, sí, casi totalmente, que fue ejemplo para algunos municipios del país. Que vinieron a ver cómo estaba funcionando. Buena parte de la seguridad, como le llaman el Big Brother, ya está funcionando en Juárez. Todavía falta mucho para tener la ciudad completamente con cámaras de vigilancia. El fiscal, el general recién nombrado, el de apellido Fierro, yo creo que aplicará el Fierro ahí en la Fiscalía General. Valga la redundancia. Sí, tal vez, no sé, lo que no me pareció, y ya sería cuestión de comentarlo después del corte, es cuando dice que los fiscales de las diferentes zonas podrían repetir porque la justicia pues no tiene, ¿cómo le llamó a él? Hay que darle continuidad, pero creo que, me atrevo a decirlo, los fiscales actuales de las diferentes zonas ya tienen compromisos, se han comprometido con X, con Y o con Z. Compromiso se llama arreglos, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces yo creo que sí, es igual que la gobernadora hubiera dicho, vamos a continuar con el mismo fiscal general porque pues la justicia no tiene términos ni trienios ni sexenios. Vamos a continuar, que sería lo ideal, pero pues no, ¿verdad? Mucho menos a Peniche que... Él se fue, pero desde 2 o 3 días antes de que entregara. Sí. Que nunca le alcanzó es otra cosa. Oiga, y que no salga como Arturo Fuentes Vélez, ¿no? Oye, Maru, no fue personal, ¿eh? Pausa, regresamos. En un momento regresamos con El Cotilleo. Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales. En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª Legislatura. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Ahora, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la nación, se garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. 65ª Legislatura. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Son las 9 de la mañana ya con... ¿Cuánto? 34 minutos. 32 minutos. Deje ver si no hay mensajes de WhatsApp. Hoy no lo hemos promovido o no le hemos hecho caso, ¿no? Sí, cómo no, mire. A ver. Buenos días, excelente programa. Una pregunta, ¿es cierto que ya renunció Héctor Arceluz a oficialía mayor? Bendiciones. Pues sí, lo acabamos de decir. Pues no puede haber renunciado, declinó. Declinó, sí. Sí, declinó el ofrecimiento. Dijo, gracias, Cruz, pero no, nos salió una persona, dice, buen día, bueno, buenos días. Está escuchando el Cotilleo. Viernes de Cotilleo, dicen aún. Lo saludamos.
perdón, deje ver quién más. 656-281-2765. Dice, ¿qué tan mal no está manejar la pandemia? Que México ocupa el 4º lugar mundial en muertes. Saludos. Sí, bueno, ocupó un día, ¿no? No sé si todos los días, pero sí hemos sido el número 1 en muertes en un día. Una cosa es no engancharse y otra contestar solo las preguntas a modo, dice un comentario. Yo creo que no se enganchó. No, yo creo que no se enganchó. Porque la compañera fue muy insistente. Todavía hasta le dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Con que hubiera dicho, ajá, con eso se hubiera enganchado. Pero no, se fue por otro lado. Oye, yo tenía, bueno, tú que te acuerdas de Ever Chávez. Sí, claro. Paz descanse. Ever Chávez tenía mucho la costumbre. Y fíjate que Emma Holguín me recuerda mucho a Ever Chávez. Porque es tesonudo. Y Ever Chávez acostumbraba, y le funcionaba muy bien, ponerle la respuesta lo que quería que el funcionario respondía. O sea, él se lo decía. Así como le dijo Emma Holguín. O sea, que muerto el perro se acabó la rabia, y por lo regular el funcionario te dice, sí, muerto el perro se acabó la rabia. Y así era Ever Chávez. O sea, él preguntaba y respondía lo que el funcionario quería que respondiera, y le respondía eso. Y esa es una técnica que se llama mayéutica. La usaban los Platón y los grandes filósofos griegos. No sé si Edgar sabía que así se llamaba, pero fíjate que también no sé si te acuerdes, porque yo también traté de acordarme. Ahorita el alemán nos pegó bien gacho. En periodismo, ya ves que hay entrevistas dirigidas, hay entrevistas, o sea, hay diferentes formas de cómo el entrevistador te lleva la entrevista y tiene su nombre, ¿no? En muchas de las ocasiones el entrevistador lleva al entrevistado a donde el entrevistador lo quiere llevar. Y en las cuestiones de las preguntas, como las de Ever Chávez y la de Holguín, tiene su nombre en términos periodísticos. A ver si me acuerdo ahorita, pero es muy común. Y esa nota o la respuesta que te da el mismo reportero o funcionario es exactamente, incluso hasta el titular de la nota. Sí, o sea, son las dirigidas o focalizadas, ¿no? Que están, o las estructuras de tal forma. Totalmente inducidas. Sí. Porque yo tengo yo un manual que realicé en 1998, cuando fui jefe de prensa. Pues una de mis funciones es cómo los funcionarios deben de contestar, cómo deben de estar listos para responder. Le di el curso a los funcionarios de primer nivel y a regidores, incluso pues de vez en cuando al presidente, ¿no? Ahí tengo ese manualito y me acuerdo mucho de yo que les decía a los funcionarios, el reportero va a querer poner las palabras que él quiere en tu boca, aguas. Sí. Entonces, te digo, esa es una entrevista, sí, no es una pregunta, es una entrevista que tiene su nombre precisamente para llevar a lo que el reportero... Pues yo me acuerdo de 7, ¿no? La de opinión, de personalidad, la que te dije ahorita, focalizada, no dirigida, o la informal. Pero no en el manual, pero sí es... Me gustó mucho la forma en que quiso llevarla y no cayó. No cayó. No cayó. Lo cual te quiere decir, fíjate, que está convencida la gobernadora de que es un tema que ya no va a tocar. Porque era fácilmente, ¿no? Lo dijo el miércoles como demagogia y así se pudo haber quedado. Por eso le digo que lo cumplió. O sea, que sí es una situación que va a respetar ella de la promesa que hizo el miércoles. O sea, ya no va a tocar ese tema ni el otro. Como le dicen. El otro porque se tocó 5 años. Y mucha prensa, el de Corral, no lo soltó, como el Diario de Juárez, por ejemplo.
no lo soltaron, entonces ella creo que prudentemente hace bien ya en decir, se finí, se acabó. Sí, porque... y que las instancias se encarguen de... Y el medio que usted acaba de comentar, no lo va a soltar. Es que... No lo va a soltar. Maru está iniciando de muy buena manera, donde no está mostrando ni odio, ni resentimiento, y bueno, se está autoafirmando de una manera muy pulcra en cuanto al tipo de moral política y ética política que está siguiendo, en contraste a lo que acabamos de ver que terminó. Fíjate que me gustó la expresión, el tipo de moral política, me gustó la expresión porque es cierto, hay que mostrar moral incluso en la política, cosa que no es muy dada en los políticos. Me gustó la expresión. Gracias. Sí, entonces, ni odio ni resentimiento, y estos elementos pues le dan en la torre precisamente a la moral política, a la ética política, a la cultura corporativa o a la cultura empresarial. Realmente eso lleva a la corrupción. Sí, y la expresión de ella lleva visos muy importantes de credibilidad, porque si hablamos del señor de Palacio, a donde no llegamos ya nunca, él siempre dice que en su ánimo no hay intención de venganza ni de odio, cuando lo que destila todos los días es intención de venganza y de odio. Entonces se requiere credibilidad para poder sustentar esas expresiones que tienen como las de la gobernadora. Sí, sí, y debe de traerlo uno, no en el discurso, ¿verdad?, sino en el diario vivir. Así es. Porque de otra manera, pues le gana el hígado, ¿no? Y permea lo otro, tienes razón, permea lo otro, sí. Entonces, creo que no se enganchó, creo que hizo muy bien, creo que va a cumplir, cuando menos en estas primeras entrevistas, que lo tiene muy fresquecito, ¿no? Y públicamente, porque inclusive hacia adentro de su oficina puede haber visos y cambios de otra cosa, pero públicamente hacia el ciudadano, que es el que está harto de estar oyendo los pleitos entre gobernantes, que eso es muy importante. Ella dijo no más y vamos a camellar, vamos a trabajar hacia adelante. Pues sí, es que fueron 5 años desgastantes y luego todavía otros 6. No. Y luego era lo mismo, y luego una situación que se convirtió mediática, en la cual tendríamos que entrar. El consejero jurídico dice una cosa y luego los abogados decían otra, en cuanto a un tema, ¿no? El de César Duarte. Y luego otro, que es muy cierto lo que hizo hoy el diario. Trabajo periodístico de investigación del diario que todos los medios nos siguieron, que es lo peor que puede suceder. ¿Sí? Para uno como medio, que saca uno una investigación, qué bueno que los demás medios repliquen la nota. Se cuelgan, sí. La secuelean. Sí. No, sí, eso es... No, se cuelgan. Lo que uno busca es eso, ¿eh? Y lo que puede haberse convertido nada más en un solo medio, pues todos los medios lo sacaron de tal forma que casi se convierte en información oficial. Sí. Boletín. Sí, boletín de un medio, es increíble, pero bueno, pues es una labor periodística de investigación. Porque cuesta. Y se lleva mucho tiempo. Y se lleva mucho tiempo, y cuesta tiempo y dinero. Cuesta tiempo, dinero, estrés. Y pones tu credibilidad en un atril, o sea, para que te peguen o no te peguen por lo que estás diciendo, si no está sustentado, como bien dijo usted, don Ricardo. Con una investigación bien hecha. Y así será, así será. Si en algún momento determinado los organismos de transparencia negaron alguna información, pues ya a partir de ayer ya están totalmente a la vista de todo el mundo. Menos problema para sacar cosas que en su momento no pudieron ser sacadas. Que no se le olviden las tortillas y que le agregue un kilo de queso fresco. Sí, yo llevo las tortillas, no te preocupes.
Centeno dijo, ¿de qué me dijiste que querías el burrito? Cuando vengas te trae los burritos, uno de mole con arrocito. Ay, Dios mío. Ay, se le antojaron a don Ricardo. Sí, cómo no. Aquí hay una señora en la Insurgentes y Perú que no dura nada, se pone a las 7 ya para las... Insurgentes y Perú. Sí. Ya, ok. ¿Qué vende, burritos? Burritos de mole, y luego si usted la pide con arroz, le echa arrocito ahí al mole. Órale. Burritos. Bueno, sabrosísimo el mole. Mole a la Mauricio Garcés. ¿Cómo es ese? Arroz. Que Dios tenga buen resguardo. Sí. Vámonos a la última pausa y regresamos a nuestro último segmento. El cotilleo continúa en breve. ¡Wow! Pues ¿a dónde vas? Al evento más wow. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Estás listo para el evento más wow? Día del Perro. Este 25 de septiembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos un Día del Perro de Radiorama Juárez. Inscríbete y participa al match de conformación. Concurso de disfraces, concurso de obediencia, concursos de talentos libre. Y para los más peques, el niño manejador. Un evento totalmente familiar en el Parque Central Poniente. Habrá muchas sorpresas, conferencias, expositores. Estará los Paw Patrol y mucha diversión. Es un día pet friendly. Invitan Escuela de Adiestramiento Canino La Quinta Dog Resort, Veterinaria Ramírez, Eurovehículos, Distribuidor Volkswagen, Eternal Pet, Funeraria y Crematorio para mascotas, Veterinaria Regina, Fotografía Els, Veterinaria García, especialistas en reproducción, Agencia Autotokio Nissan. Día del Perro en Ciudad Juárez. Les habla Alonso Rojas el Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en Del Dicho al Hecho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número 1 en la frontera. Fusilamiento de Miguel Hidalgo. Los jefes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo fueron hechos prisioneros en las Norias de Baján, Coahuila, por el coronel Ignacio Elizondo. A Hidalgo se le sentenció a morir el 26 de julio, pero la ejecución fue aplazada porque primero se le tuvo que despojar de su carácter sacerdotal. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua. José María Morelos y Pavón continuó con la lucha armada. Radio Mexicana, 1300 AM en los 200 años de la consumación de la independencia de México. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Descarga la app de Radio Resultados con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio-Resultados y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine, espectáculos, análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número 1 en la frontera. Regresamos con la jiribilla política del cotilleo. Últimos 11 minutos de nuestro viernes de cotilleo. Últimos 11
minutos. 11 minutos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, lo de Cruz Pérez merece más de 11 minutos, pero pues yo creo que no. Me llamó mucho la atención la protesta feminista el día de la toma de protesta de Maru. Se me hizo raro, mujeres protestando contra la mujer. ¿Cuándo es una mujer gobernadora? Y la primera. Sí, la primera. La primera, y en sus primeros minutos, o sea, no se esperaron ni siquiera una semana, o sea, inmediatamente, que la caramba, que con arroz. Voy a contestar la llamada que estamos esperando. A lo mejor es Arceluz, si es Arceluz, qué bueno, ¿no? Sí, échale. Si es Arceluz, qué bueno. Pero sí, ¿cómo la ves, Ricardo? O sea, estas mujeres que se manifestaron, manifestantes ligadas al partido Morena, lo era la malora de echarle los chuchos o las chuchas. No, definitivamente no. A mí se me hizo muy raro y no lo entendí, la mera verdad. No entendí yo la manifestación. Sí, ir a reclamarle que por qué estaba integrar la fiscalía a la fiscalía los centros de justicia para las mujeres. Y bueno, y es lo mismo que me estoy preguntando ahora con la inminente despenalización del aborto. Ahora, ¿cuál va a ser el motivo para el que salgan las pañoletas verdes a rayar, a hacer desmanes y a tratar de pegarle a cuanto hombre vean o se cruce por su camino? Ya es así como Javier Corral, ¿no? Que nos dejó el semáforo verde, ya nomás por hacer la malora. Fíjate que te voy a ser sincero. En ese momento, porque era mucho ruido el que se estaba generando para todo este evento, me atreví a pensar que la gobernadora en ese momento iba a hacer un alto y decirles a las mujeres que las iba a atender o que iba a escucharlas en corto, o que mandara a traer a alguna representante, o tercera y última, que ella se bajara y se acercara con el grupo de manifestantes. No sé por qué traía yo esa impresión de que iba a pasar eso. Hubo un momento, Ricardo, que ella se detuvo tantito, por instantes se detuvo, y yo en ese momento pensé que iba a pasar algo más o menos parecido, o que iba a replicar ella o decir algo. No, se aguantó ella, se contuvo y siguió con su rollo que traía ya estructurado en la mente. Pero a mí me pareció muy desafortunado de parte de Loera de la Rosa haber permitido eso en ese momento. No en sí por el reclamo, sino porque el momento no era propicio, lo arrastraron, no le ganaron, lo arrastraron en una elección, y hay mejores maneras de manifestar su encono, su rabia y su decepción. Y es que él las mandó, ¿verdad? Pero obviamente si no las mandó, lo permitió. Sí. O sea, aunque él andaba, creo que andaba en Coahuila, o quién sabe dónde fregados andaba él, según esto. ¿En Chiapas? No me acuerdo. Sí, por ahí leí una nota donde él andaba, en Morelos. Okay. En una toma de protesta de alguien por allá en Morelos. Entonces, evidentemente, ahorita nada de lo que pase en Morena en el estado esté fuera del ámbito de su o aprobación o dejar pasar. Sí, definitivo, ¿no? Lo dije al inicio del comentario, pero sí es muy singular el hecho, ¿no? Y de nuevo, no se enganchó. No se enganchó. No, está mostrando un colmillo que arrastra hasta el piso, Pues es que, imagínense haber sido sparring de don ex gobernador por 5 años. Del inepto ex gobernador, exactamente. Haber aguantado los embates y, ¿por qué no decirlo?, haber salido victoriosa, Y prueba de ello es que le ganó la candidatura y le ganó la elección. No se enganchó tampoco. Entonces ahí yo creo que ahí se curtió de espantos y ahí aprendió
esa técnica de no engancharse. A ver si ya ejerciendo el poder en una responsabilidad como la que tiene, mantiene la muy amable y bella sonrisa que tiene. Sí, me queda claro que va a haber algunos temas en algún momento y de bote pronto que va a tener que engancharse. Ojalá que sean los menos y siga manteniendo, como bien dices, Daniel, esa ecuanimidad, independientemente de su bella cara, que esa no se le puede regatear, pero esa ecuanimidad política para irle dando salida adecuada a cada uno de los problemas que se le presenten, que van a ser muchos, ¿eh? Sí. Y mi impresión será que ella va a dar la cara en esas broncas. Claro. No va a ser lo que el anterior. No, la política del avestruz no le es muy propicia a ella, muy dada. Sí. Y yo creo que por su carácter y su temple, creo que sí saldrá a enfrentar este tipo de problemas y de situaciones. Sin darles gusto que sea en el momento de bote pronto, pero sí en momentos ya más analizados, más mesurados y con la mente más fría. Sí, concuerdo con ustedes dos. Creo que le va a salir al toro que le salga por la puerta, le va a hacer el quite y faena. Y como los toreros, de diferente manera en cada uno de los embistes. Sí, por supuesto. ¿Tenemos respuesta o no tenemos respuesta de Barceluz? ¿De qué pasó? Ahorita me comentó a mí el señor notario, de acuerdo a su congruencia, que yo ya manifesté aquí, que habló con el alcalde y le dijo: tengo toneladas de trabajo y no te quiero quedar mal, estar en un lado y en otro, porque incluso creo que la propia ley le impide. Sí, tiene que pedir licencia. Tiene que pedir licencia y dejar a un responsable de la notaría por un tiempo. Y bueno, yo no creo que dejarlo más por lo menos, no porque la función pública sea lo menos, sino porque él es un notario público y él es poseedor de la fe pública, que incluso depende, la fe pública de las acciones que dependen del gobierno del estado también, básicamente no del municipio. Pero pues no es el primer notario, estuvo Guillermo Rowell, estuvo Jesús Alfredo Delgado, Carlos estuvo Peira. Compián. Yo Jorge creo Álvarez que Compián. Para seguir con el léxico taurino, le dio un buen capotazo. Un buen capotazo, y me pareció acertado porque bueno, a lo mejor no estaba muy convencido. Cuando yo hablo de congruencia política, él viene de otro partido, de otras actuaciones, y ha de haber analizado que no era lo mismo a la gimnasia que la magnesia. Entonces yo le sigo felicitando al amigo, porque aparte de mi amigo, su congruencia y pues que le siga yendo bien en lo que está haciendo. Pues sí. Sí, se le desea bien. Sin embargo, pues ya nos vamos. Se acabó lo que se acabó. ¿Y Daniel también se fue? ¿Sabes? Se fue. Sí. Como que se ofendió y se fue. Caray. Lo que bien empieza, bien acaba. Así es. Y nos vamos. Nos despedimos a nombre de Daniel Valles, que se fue. Se chispó. Luis Benítez, gracias, buenos días. Gracias, don Ricardo, gracias, auditorio. Y si Dios nos presta vida y salud, estaremos el próximo viernes aquí. Ahí está Daniel para despedirse. Ahí está Daniel, vamos a ponerlo en... Ah, caray. Esta es otra, esta no la agarro. Pues no la agarra. A ver. Algo sucedió. Pues muchas gracias. Un gusto siempre compartir con todos ustedes. Que estén bien, gracias al auditorio. Igual, Daniel, un abrazo. Igualmente. El domingo no se olvide. Y te veo todos los miércoles. La familia es primero. Gracias, Lick. O sea, todavía aguanta Daniel los miércoles. Gracias, muy buenos días. Aunque no. No todo está dicho. En una semana regresa El Cotilleo, con más jiribilla y barullo político.